La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos llaman a la conversión estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, estamos iniciando esta santa semana. Yo los años anteriores, saben, les he dicho que no me gusta decir mucho Semana Santa, me gusta más Santa Semana, porque así la debemos vivir, santamente. Una semana consagrada a Dios, vivirla santamente. Desde ahora ya vivimos el tiempo cuaresmal, pero desde ahora hasta llegar al domingo de resurrección tiene que ser una semana dedicada a la oración, dedicada a estar con el Señor. Pidámosle a Dios que nos aleje de tantas realidades, de tantos pensamientos y pecados y que nos permita vivir esta semana de acuerdo a su voluntad. Estamos en este domingo, conocido Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos. Tenemos un texto hermosísimo del Evangelio de Mateo. Recuerden que es el ciclo en el que nos encontramos. Vamos a leer el día de hoy la Pasión según San Mateo. Se ha leído en la procesión también el texto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la versión de Mateo y luego el texto de la Pasión. Y así vamos a ir viviendo cada día de acuerdo a lo que el Señor nos va presentando con la liturgia de la palabra, que es hermosísima, con los textos que son preciosos, sobre todo en torno a la mesa. Ya lo vamos a ir meditando cada día, los textos que nos hablan del Señor en torno a la mesa, al banquete. Y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Recuerden, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, vamos a iniciar nuestro ejercicio. No lo podemos hacer sin antes habernos consagrado al Espíritu Santo, y para toda la semana pidámosle al Espíritu Santo que nos infunda su gracia en nuestros corazones para vivir esta santa semana de acuerdo a su voluntad, en santidad. Podamos morir al pecado para poder resucitar con Cristo. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestros corazones, que te muevas en cada uno de nosotros. Abre nuestra mente para comprender esta palabra, nuestros labios para comunicarla, pero nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, puede hacer un canto, una lectura ya escrita, en fin, dejar fluir en la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego, entonces, ahora sí, nos acercamos a la palabra. Recuerden, Biblia en mano, vamos a tomar el texto de la Pasión según San Mateo. Así que acerquémonos a la palabra de Dios. Vamos a acercarnos, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo del 14, leeremos de corrido, llegaremos al capítulo 27, desde el versículo 14 hasta llegar al capítulo 27, y nos detendremos hasta llegar al versículo 66. Fíjense bien, son 2 capítulos prácticamente. Solo que vamos a iniciar desde el capítulo 26 en el versículo 14 en adelante. Llegaremos hasta el capítulo 27, continuamos leyendo el capítulo 27 hasta el versículo 66. Como les digo, prácticamente 2 capítulos. Vamos a leer ahora. Recuerden que lo hacemos una vez al año nada más, ¿no? Así que no es para desesperarnos, sino que es una vez al año. Bueno, 2 veces, porque tenemos el Viernes Santo, que también leemos la Pasión, solo que en el Evangelio de San Juan. Muy bien. Búsquelo por favor en su Biblia, mire que es extenso, así que necesitamos ponernos en acción. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 14. Y le vamos a dar de corrido hasta el capítulo 27, llegando hasta el versículo 66. ¿Lo tiene? Si usted lo va a escribir, pone Mateo 26,14-27,66. Muy bien, ¿lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata,
y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracia, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos, otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez.
repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que le aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y les dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfema. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba haciendo el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese anda con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata.
Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron al procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos de los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían. Los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces a un preso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los que ahí estaban reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo:
¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echaron suerte y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y a las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues
asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que venga sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ya hemos leído este texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Si nos fijamos, es bastante extenso, aunque las palabras de Jesús en este evangelio son breves, son cortas, no se extiende en un diálogo, sino que vemos que son respuestas precisas. Todo el contexto, toda la historia se desenvuelve desde luego, pero las palabras de Jesús en el texto de la pasión es breve. Fíjense, 2 capítulos, pero son breves las palabras de Jesús. Nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas para ver la aplicación a nuestra vida. Vamos a detenernos solamente en las palabras de Jesús, no en el contexto. Obviamente tenemos que saber el contexto para saber qué es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Pero fijarnos en las palabras concretas de Jesús para poderlas luego aplicar a nuestra vida. Fíjense bien, comenzando, primero hemos leído el texto de la entrada triunfal. Si bien es cierto, el pueblo esperaba al descendiente de David para que lo liberara, ¿liberará de qué? ¿Para qué estaban esperando a ese Mesías? A ese Cristos. ¿Para qué lo esperaba el pueblo? Y la pregunta que puede surgir para nosotros es: ¿para qué estamos esperando a Jesús? Ahora que estamos por celebrar y que estamos iniciando ahora esta Santa Semana, ¿para qué? ¿Cuál sería el motivo que nos lleva a experimentar esta experiencia de fe durante esta semana? ¿Cuál es la motivación para nuestras vidas? Habría que preguntarnos, ¿no? Le esperamos a Él para que nos libere, ¿pero de qué? ¿De qué? Le vamos a proclamar como el Rey de nuestras vidas, sí, pero ¿el Rey de qué? De nuestras vidas, ¿no? Habría que preguntarnos. Pero bueno, vamos a entrar en la primera parte. Y luego entonces, la proclamación de este Evangelio, nos fijamos en algunos puntos claves. Dice Jesús al iniciar, como les repito, nos vamos a fijar solamente en las palabras de Jesús. Dice Él: vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y eso ya tiene que ser motivo de reflexión personal. El Señor quiere celebrar la Pascua hoy día en tu casa, en mi casa, en mi vida, en tu vida. Y entonces, dice Él, vayan a la casa del fulano. No aparece el nombre, no sabemos de quién era la casa, y eso da pie a que podamos poner nuestro nombre en ese lugar. Y dice Él, vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. La hora. Recuerden que en el Evangelio de Juan dice: todavía no ha llegado mi hora. Cuando María le pide a Jesús que haga algo porque no hay vino, dice Él: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero ahora, este es el momento preciso, el aquí y el ahora de la salvación. Ahora ya está cerca la hora. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Sigue Jesús diciéndoles a los discípulos ahora: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Estando ya en la cena, uno de ustedes va a entregarme. Les plantea lo que va a suceder. Uno de ustedes va a entregarme. Y entonces ellos empiezan a preguntarse con la tristeza, dice el texto: ¿acaso soy yo, Señor? Y le van preguntando uno por uno. Y Él responde: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Ya sabemos que lo va a entregar a las autoridades judías, ¿no? Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de Él. Vuelve a hacer el anuncio de la pasión. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y fíjense bien una sentencia fuerte que Jesús va a hacer: más le valiera a ese hombre no haber nacido. Que sería como el epitafio, la
frase que se coloca en una lápida cuando una persona muere es esa, ¿no? Un epitafio. Pues el epitafio del que le ha entregado, que en este caso es Judas, sería ese, tan doloroso, ¿no? Más le valiera a ese hombre no haber nacido. En el epitafio del sepulcro de Jesús, obviamente el sepulcro está vacío y no hay ninguna frase que se pudiera haber puesto, pero si se colocara alguna frase, es la que dice Pedro, ¿no? Pasó haciendo el bien. En relación a esta, fíjense bien, ¿no? El peso, más le valiera no haber nacido a pasar haciendo el bien. ¿Cuál se podría aplicar en nuestras vidas? Aunque suene muy fuerte esa frase, más le valiera no haber nacido, pero si no se hace la voluntad de Dios, eso es lo que tocaría escuchar. Pero es mejor escuchar la frase que Pedro va a decir, y lo vamos a meditar en la Pascua: pasó haciendo el bien. Esa tiene que ser nuestra tarea, ¿no? Habría que pensarlo. Fíjese bien, que esa frase quede resonando en nuestros oídos, ¿no? Más le valiera no haber nacido, aquel que ha entregado al Maestro. ¿Ven? Porque hay que pensarlo. Muchas veces preferimos la fiesta, las playas, el mundo, la mundanidad, antes que al Señor. Y entonces la frase es lapidaria, la frase es fuerte. Aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido a ese hombre. Y sigue el Señor. Entonces, cuando le pregunta a Judas, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le responde, tú lo has dicho. Y le reafirma que él será el que le va a entregar, que le va a traicionar. Y luego se da el momento de la cena, cuando Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Fíjense bien en la institución de la Eucaristía. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Jesús va a entregar la vida, pero nos deja su vida en la Eucaristía. Jesús va a morir en la cruz, pero ha resucitado y se ha quedado entre nosotros en la fracción del pan. En cada Eucaristía Jesús está ahí presente, diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. No esto es un invento, no esto es una similitud de mi cuerpo, no, esto es mi cuerpo, por lo tanto tomen y coman, dice el Señor. Luego dice, con el cáliz, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, la alianza antigua, donde un solo Dios, descendencia y tierra, un Dios que dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, se hace una nueva alianza, una alianza de amor, es la nueva alianza que será derramada por todos, sellada con su sangre. Ya no es sangre de animales, es la sangre del Señor, del Cordero inmolado que ha resucitado por nosotros. Por lo tanto, es la sangre del Cordero que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba, dice él, con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Es el Señor que entrega su cuerpo, su sangre por nosotros, para nuestra liberación, y que está presente en cada Eucaristía. Luego, después de cantar el himno, dice que salieron hacia el monte de los olivos. Estando ahí les dijo, todos ustedes se van a escandalizar, el escándalo de la cruz, la locura de la cruz, el escándalo de la cruz. Y fíjense bien que este tema lo hemos venido hablando en mi parroquia, haciéndole hincapié a la gente sobre este tema de la cruz, porque hoy día no queremos el tema de la cruz. Se le huye al tema de la cruz. Y con ese mal llamado pare de sufrir, que es un invento del enemigo, del demonio, porque nos hace creer que el sufrimiento es maldición, que el sufrimiento es un castigo, y no como una forma también de asociarnos a la cruz de Cristo. Por eso les recomiendo que lean Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II y Spe Salvi del Papa Benedicto XVI, que recién acaba de morir, que lo podamos leer y que podamos estudiar sobre esos puntos claves de el sufrimiento como un motivo también
de crecer en la fe, porque hoy creemos en el tema de la cruz como algo que tenemos que llevar de arrastras, y no es así. No podemos ver la cruz como algo escandaloso. Necesitamos tener una cruz en nuestra casa, el crucifijo, para abrazarlo, sobre todo en los momentos de dolor, porque cuando está bien el ser humano es bien fácil rezar un Padre Nuestro y un Ave María, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la adversidad, agarrarnos de la cruz del Señor y poder estar de pie es una gracia y una bendición, pero para ello debemos comprender la cruz no como un escándalo, sino como un motivo de crecimiento espiritual. Pues bien, dice él, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y eso es lo que sucedió. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. No lo rechaza, ya lo sabemos y lo vamos a ir meditando. No lo rechaza, sino que al contrario le va a decir a ellos, la paz esté con ustedes. Ya lo vamos a ir meditando. Luego entonces, dice él, yo te aseguro que esta misma noche, hablando con Pedro, cuando él dice, yo no me voy a escandalizar, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice Pedro, y dice Jesús, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Que no vaya a pasar lo mismo en nuestras vidas, que le tengamos que negar al Señor por preferir las cosas del mundo, ¿no? Hay que estar con Él. Pues bien, sigue el texto, nos dice Jesús, apartándose, le dice a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se retira y es cuando dice la oración. Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Les está pidiendo que recen. Lamentablemente ellos se duermen, y sabemos la historia. Y Jesús empieza a orar con esta bella oración. Fíjese bien, porque aquí hay una clave hermosa de lo que debemos pedirle al Señor. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Ya les he hablado sobre ese punto. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra es la voluntad de Dios y lo que realmente necesitamos. Jesús, fíjense bien cómo va Jesús hablando con él, con los discípulos, luego que él se va a retirar, dice, quédense aquí. Y luego, entonces, empieza a hacer esa bella oración que es importante, que yo siempre se los he dicho. Fíjense bien las palabras de Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, o no que se haga lo que yo quiero, sino como quieras tú, dice él, ¿no? Fíjense bien, esa frase es hermosa, ¿no? Porque, se los he dicho varias veces, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que necesito. Y el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y aquí Jesús nos enseña eso, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que tú quieres, Señor. Y ese querer de Dios es precioso, porque es voluntad divina. Por lo tanto, hagamos también nosotros esa oración del Señor, ¿no? Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Sigue la frase, no han podido velar, va donde ellos y le dice, no han podido velar conmigo ni una hora, velen y oren para no caer en la tentación. Fíjense bien, porque eso es importante en esta semana, velar y orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Sigue, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vuelve otra vez al tema de la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y luego llegan a donde ellos y va a ser el diálogo que va a tener luego con Judas, diciendo, amigo, ¿es esto a lo que has venido? Cuando Judas llega con la gente para apresar a Jesús, amigo, ¿es esto a lo que has venido? Le llama amigo y le hace ver su realidad. Luego empieza la confrontación con las autoridades. Él le dice que ha estado enseñando, porque vienen contra él con espadas y palos, y él le ha estado enseñando siempre. Pues bien, y se da un pequeño altercado ahí con Pedro y los demás, y le va a decir a Pedro que
que guarde la espada, y va a decir entonces, tú lo has dicho, además yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios para venir sobre las nubes del cielo. Y así varias frases que ya prácticamente final, cuando Jesús va a entregar su vida. Vamos a quedarnos aquí, vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestra vida con esos puntos clave que hemos ya enunciado, que hemos hablado sobre las palabras de Jesús. Este segundo punto, queridos hermanos, es aplicar el texto. Fíjense bien, estamos en este domingo de la pasión del Señor Jesús, así conocido, o Domingo de Ramos, como decíamos. Fíjense bien que como es un domingo que tiene un poquito más extenso el texto bíblico, digo un poquito extenso, entonces nos permite estar un tiempo más en nuestro programa, para que no salga tan corto o corriendo, porque prácticamente solamente leer la pasión se nos iría prácticamente todo nuestro programa o toda esta experiencia de fe que hacemos. Por lo tanto, tenemos más tiempo para seguir meditando. Fíjense bien entonces, con las mismas palabras de Jesús, vamos ahora a entrar en nuestra meditación. De entrada, con esa expresión que Jesús tiene con los discípulos, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, entonces, ¿quién es ese fulano? Tú y yo. Hoy el Señor quiere, en esta santa semana, celebrar con nosotros la Pascua. Quiere celebrar el paso de la muerte a la vida en nuestra casa, en tu casa, en mi casa cural, en nuestro hogar, en nuestro corazón. El Señor quiere celebrar la Pascua. Necesitamos nosotros abrirle nuestro corazón al Señor. Padre, pero es que tengo que salir, Padre, pero es que tengo que hacer tal cosa, que tengo que trabajar, que tengo... Abrámosle nuestro corazón al Señor. Que esta semana podamos hacer ese ejercicio de abrirle nuestro corazón al Señor, hermanos. No sabemos si tendremos una Semana Santa 2024. Lo que sí tenemos certeza es que tenemos esta Santa Semana 2023 para consagrarnos a Dios. No sabemos si hay un mañana. Sabemos que estamos en esta Santa Semana, iniciando esta semana 2023. Y tiene que ser aprovechada esta semana para estar con el Señor. Esta es la semana donde tenemos que aprovecharlo al máximo, donde el Señor quiere celebrar en tu casa y en mi casa esa cena, ese banquete, la Pascua, el paso de la muerte por el pecado a la vida. Yo les decía, ¿por qué estamos esperando al Señor? ¿O por qué diremos Hosana al que viene en nombre del Señor? ¿Por qué vas a levantar las palmas hoy? ¿Porque crees que el Señor vino a liberarnos, pero que no viene hoy? ¿Por qué levantaremos las palmas hoy diciendo que Jesús es el Rey de nuestras vidas? ¿Porque viene a liberarles al pueblo de Israel solamente de la esclavitud en la que se encontraba en ese momento? ¿O porque viene a liberarnos hoy, 2023, de la esclavitud del pecado? Y ese es el punto. Porque lejos de pensar en la historia, en lo que sucedió, en lo que pasó, cuando esperaban al Mesías libertador para liberarlos de la esclavitud en ese momento de los romanos, lejos de pensar en ese libertador, debemos pensar en el libertador hoy que quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo murió por ti y murió por mí para liberarnos de la esclavitud del pecado, para que no seamos esclavos del pecado. En las confrontaciones que hemos venido escuchando esta semana, cuando Jesús dialoga con aquellos que habían creído en Él y que pensaba Él que iban a ser sus discípulos, les dice que Él los quiere libres. Y ellos empiezan a rebatir diciendo, nosotros somos libres, porque somos hijos de Abraham. Sí, podían ser libres en cuanto que el Señor les liberó de la esclavitud de Egipto, pero habían caído esclavos del pecado. Y de eso es que realmente el Señor quiere liberar. No es de situaciones humanas, de gobiernos, de si somos libres, independientes, soberanos, como dice nuestro escudo. No, es que la libertad, lejos de pensarla en las estructuras en las que vivimos,
es pensarla en el corazón. Porque si realmente nos sentimos libres desde el corazón y no esclavos del pecado, entonces podremos ser libres también en las situaciones en las que vamos a estar, en el trabajo, en los estudios, en la familia, y no viviremos esclavos de y entregados a la mundanidad. Y esto es clave. Es clave, queridos hermanos, comprenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es clave comprenderlo. Es ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en esta santa semana. Hay que aprovecharlo al máximo. Hay que aprovechar al máximo esta semana para que el Señor nos libere de tanta esclavitud del pecado que nos puede detener a no vivir esta santa semana. Por lo tanto, dice Él, vayan a la casa y pongamos nuestro nombre, en caso mío, del Padre Luis, y díganle, quiero celebrar la Pascua en tu casa. Y pon tu nombre y di lo mismo, ¿no? El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos y contigo porque eres mi discípulo. Muy bien. Y luego entonces, siguiendo la frase, dice él, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ¿Serás tú? ¿Seré yo? El que lo vamos a entregar, el que vamos a preferir la mundanidad, ir al cine, a bañar, a pasear, que al Señor. Ay, Padre, pero es que un tiempo para descansar. Vamos a preferir el descanso antes que al Señor. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. ¿Serás tú, seré yo, que entregaremos al Señor por unas cuantas moneditas del placer, del tener, del descanso y otras cosas que el mundo ofrece? ¿O estaremos con el Señor? Ojo con eso, hermanos. Y luego, en ese diálogo, dice él, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito, como ya habíamos meditado. Pero la última frase, que viene siendo como una frase lapidaria, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Que no se vaya a decir de ti o de mí esa frase. Que mejor se diga la que ya les dije de Pedro, refiriéndose a Jesús. Pasó haciendo el bien. Y no, más le valiera no haber nacido. Vino a estorbar a este mundo. Vino a robar aire, vino a robar comida. No, qué feo se diga eso, ¿no? De ti y de mí. No, que al contrario el Señor diga, pasó haciendo el bien. Porque esa es nuestra tarea como discípulos del Señor. Hacer el bien. Y que esta semana, al final de esta semana, cuando estemos ya en el domingo de la resurrección, poder decir, pasé haciendo el bien durante esta semana. Me costó posiblemente, porque vino a nosotros la tentación del descanso, de no querer ir a las celebraciones litúrgicas, lo que fuera, pero lo vencí con la ayuda del Señor, porque el Espíritu está pronto y me puse en las manos del Señor a vencer las tentaciones de la carne y logré vencer y por lo tanto pasé haciendo el bien esa semana. Importante, ¿no? Ese punto clave. Y luego las palabras del Señor en la Eucaristía, que lo escucharemos el Jueves Santo cuando participemos del banquete. Pero durante toda la semana el tema que va a sobresalir será la mesa. Todas las celebraciones del lunes, bueno, de ahora, ¿no?, que están en la mesa, lunes, martes, miércoles, todo se va a desarrollar en torno a una mesa. Pongan atención a ese punto, porque es bonito, ¿no? En torno a la mesa. Y lo mismo el Jueves Santo, cuando se dé la institución de la Eucaristía, en torno a la mesa. Vayamos viviendo estos días en ese punto, ¿no? En torno a la mesa, porque el Señor quiere celebrar la Pascua con nosotros, en torno a la mesa. Y es en la mesa cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es el Señor que se ha quedado entre nosotros. Lo vamos a despreciar. Vamos a despreciar el cuerpo de Cristo. Somos los únicos. Somos los únicos, y lo digo con orgullo y con amor a Dios, que nos alimentamos de Dios. Vamos a despreciarlo. No vas a alimentarte de Él durante esta semana. Vas a preferir alimentarte del pecado, de la mundanidad. Preferiré yo eso antes del Señor. Que
que esta semana sea para alimentarnos de Él, para recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y hacer alianza de amor con Dios. Y luego, dice Él, en relación a Pedro, cuando les anuncia que se van a escandalizar. Vuelvo a ese tema, hermanos. El escándalo de la cruz. No te escandalices de la cruz. Abraza la cruz. Si tienes ahí un crucifijo en tu casa, por favor, quítale el polvo y ponle un lugar especial en esta santa semana. Haz tu altar. Si no lo tienes, si ya lo tienes, pues desempólvalo. Si no lo tienes, haz un altar. Miren, gastamos dinero en unas recargas, gastamos dinero en refrescos, en ir al cine, en hacer tantas cosas, cuando se puede invertir ese dinero en comprar una cruz, por si no la tienes. Si no tienes una cruz, miren, pueden venir a Suyapa y aquí hay varias tiendas donde pueden adquirir una cruz de diferentes precios y que no exceden, por decir, que cuestan que 20,000 lempiras o 50,000 lempiras. No, 500 lempiras puedes encontrar una cruz, hasta de menos. Y la tienes en tu casa, si no la tienes. Si la tienes, pues bueno, desempólvala. Quítale la polvo, telarañas que posiblemente tenga ya y la pones en un altar ahí. Para que no sea para nosotros un escándalo la cruz. Porque puede suceder que veamos la cruz como un escándalo, porque no queremos sufrir. Porque se nos ha metido esa idea de la teología de la prosperidad y que hay que prosperar y que hay que salir adelante y que tienes que triunfar. Nadie te habla del fracaso. Todo es triunfo, todo es éxito, todo tú lo vas a lograr, tú vas a salir adelante, sí, pero cuando no vengan las situaciones así como quisiéramos y que venga la adversidad, vas a maldecir a Dios. No, me voy a abrazar de la cruz y le voy a decir, Señor, no me sueltes, como dice San Felipe Neri, porque si me sueltas, Señor, te voy a traicionar peor que Judas. Por lo tanto, abrázame, Señor, agárrame fuerte y nos abrazamos a esa cruz y la besamos como señal de redención, de amor a Dios y sobre todo de deseo de ser liberados del pecado. Por lo tanto, nada de escandalizarnos de la cruz, por favor. Jesús le dice a Pedro, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Nada de negar al Señor. Posiblemente no va a suceder, pero nada de negarle para que el Señor no nos niegue ante el Padre, sino que diga, estos son mis hermanos que han luchado el combate y que han perseverado hasta el final, llegar a la vigilia pascual, al gozo de la resurrección. Jesús les llama a los discípulos a orar y te llama a ti a orar. Que oremos en esta semana. Quédense aquí, velen conmigo, oren, dice Él. Orar para no caer en la tentación. Pidámosle eso al Señor. Ya se nos venía hablando desde el inicio de la Cuaresma, oración, ayuno y la generosidad. Intensifiquémoslo en esta semana, la oración, el ayuno, refrenar nuestras pasiones para entregarnos al Señor. Hagamos ese propósito de consagrarnos a Dios, de estar con Dios durante esta semana. Poder orar con insistencia, con perseverancia, no dejarnos caer en la tentación del cansancio, de la fatiga, del tedio de la sociedad, del mundo. No, estar con el Señor toda esta semana. Y Jesús va a decir también, duerman ya y descansen, porque llega la hora. También tendremos tiempo para descansar, pero descansar en el Señor, no en el mundo, descansar en el Señor, ponernos en las manos de Él para hacer su voluntad. Y lo que les decía que es clave cuando dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Tengamos presente eso, hermanos. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Dios conoce nuestras necesidades y que sobrepasan nuestros quereres, nuestro querer que es prácticamente obstinado, que es necio ante el amor de Dios. Así que abrirnos a la gracia de Dios, abrirnos al amor de Dios durante esta semana. Hay muchos elementos importantes que tenemos que rescatar de esta palabra. Aquí hemos visto algunos puntos, pero que es necesario que los retomemos durante toda la semana. Sobre todo el tema del banquete, estar en torno a la mesa del Señor.
sentarnos en torno a la mesa para participar del banquete eucarístico, del banquete que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que esta santa semana lo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este tercer tema y punto, de nuestra lectura divina es la oración. Digo, tema, como he estado hablando bastante, ya me parece que es un tema, ¿no? Pero que es precioso acercarnos a la palabra y gustarla, ¿no? Gustar esos temas, que quizás lo he visto más extenso que otros domingos, pero siempre el domingo de Ramos, si lo hacemos, nos extendemos un poco más porque da la lectura para hacerlo, y eso que solo nos hemos fijado en alguna frase de Jesús. Ya si meditáramos la primera lectura preciosa, la segunda lectura, el texto que abre la procesión de cuando Jesús entra a Jerusalén, en fin, tendríamos para hablar todo el día, pero bueno, ahí le dejamos a usted tarea para que vaya buscando la palabra y vayamos también viviendo este domingo en oración. Bien, vamos a hacer la oración. Recuerden, si no les sale, yo oraré por ustedes, pero que podamos intensificar la oración en esta santa semana, orar con más insistencia ante el Señor para hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Así que hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Hemos escuchado este texto que nos abre a vivir esta experiencia de esta santa semana. Señor, quizá habrá muchos obstáculos que nos van a querer robar esta santa semana. Mas como tú lo has dicho, Señor Jesús, que no se haga nuestro querer, sino tu voluntad. Ayúdanos a permanecer fieles a tu amor. Que al iniciar esta semana nos podamos consagrar a ti y que toda la semana la podamos vivir al máximo, con intensidad, con amor y en oración. Ayúdanos para que esta santa semana sea un tiempo de salvación, un tiempo de redención, un tiempo de amor, que podamos comprender que el celebrar este acontecimiento no es mirar hacia el pasado solamente, sino es actualizar estos acontecimientos del pasado en nuestras vidas, para que podamos morir al pecado y poder resucitar contigo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el sueño del pecado, a no dormirnos en la mundanidad, a estar despiertos, a velar contigo, Señor, cada día. Ayúdanos a vivir esta santa semana con tu amor en nuestros corazones y sobre todo con la palabra, que podamos alimentarnos de ella en esta santa semana, que podamos gustar de la palabra, saborear la palabra, para así, bien nutridos, llegar a la vigilia pascual y sobre todo cantar las maravillas de tu amor y vivir este tiempo pascual de cara a tu misericordia. Que cada día de esta santa semana la podamos aprovechar al máximo contigo, Señor. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Aléjanos de los momentos de pecado, aléjanos de la enfermedad, de las cosas que el mundo nos puede ofrecer, y acércanos siempre a ti, acércanos a tu amor. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, extendámosla hoy, es para orar, para pedirle tanto al Señor, sobre todo para que nos mantenga fieles a su amor. Podemos orar durante todo el día, luego pues ya tenemos tiempo para descansar algunos momentos, pero sobre todo en oración, descansar en el Señor, que es lo mejor que nos puede suceder, descansar en el Señor. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya hay muchos elementos para meditar, sobre todo abrirle nuestro corazón, nuestra casa al Señor. Que la casa de ese fulano sea tu casa y mi casa. No nos olvidemos de eso, por favor. Nada de dejarlo fuera al Señor. Abrirle el corazón al Señor, vivir de acuerdo a su voluntad, por favor, como propósito, hacer su altar, un crucifijo, una candelita, le prendes y ahí a rezar a los pies del Maestro, estar con el Señor durante toda esta semana,
muriendo al pecado para poder resucitar. Recuerden que el Señor nos quiere libres y esa libertad la vamos a tener en la medida que nos vayamos abriendo a su amor. Si nos cerramos, vamos a vivir en la esclavitud y no podemos terminar esta semana y seguir luego en la Pascua esclavos del pecado, sino en libertad, dejándonos amar por el Señor y sobre todo dejando que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Les deseo una santa semana, nos vamos a encontrar todos los días en la lectura divina para que vayamos disfrutando el texto y podamos vivir luego la Pascua, el gozo pascual, pero necesitamos pasar por la cruz. Toda cruz que se asume, se redime. Si no asumimos la cruz, vamos a seguir en lo mismo, Pasará esta Semana Santa, las próximas y la próxima y la próxima, hasta que el Señor nos llame y en lo mismo. Esta Santa Semana, a hacer la voluntad de Dios, a dejarnos tocar por la misericordia de Dios y que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Bendiciones.